Por el principio. Un buceo por los orígenes en primera persona. Y claro, de repente pues llegamos a una ciudad que no tenía mar, por ejemplo, ¿no? Y esto yo no era capaz de entenderlo. Yo decía, llegaba en sábado y decía a mi madre, ¿no vamos a la playa? No, hijo, es que no, estamos en el interior. Yo no entendía qué era eso del interior, ¿no? Y esto nunca lo he entendido realmente, ¿no? Y aunque llevo toda mi vida viviendo en Madrid, siempre he pensado que era provisional, porque no se puede vivir en una ciudad donde no haya mar, ¿no? Entonces mi vida ha sido todo un paréntesis hasta que consiga vivir junto al mar. Ese niño que quedó marcado para siempre por el desgarro de dejar Valencia con 6 años es hoy el escritor y periodista Juan José Millás, autor de novelas como El desorden de tu nombre, La soledad era esto, Volver a casa o No mires debajo de la cama. Ha obtenido el premio Nadal, el Sésamo de novela y los premios de periodismo Mariano de Cavia y Miguel Delibes. En su literatura, realidad y ficción caminan juntas. Lo autobiográfico y lo fantástico se confunden. Y así es la novela El Mundo, de 2007, dedicada a los años de su infancia, con la que ganó el Premio Planeta y el Nacional de Narrativa. Sus libros se han traducido a más de 20 idiomas. Publica artículos semanales en prensa y es colaborador habitual de programas de radio. Juan José Millás empezó su vida junto al mar, desde donde partió con su familia hacia una casa destartalada y fría, en el Madrid pobre y hostil de los años 50. Es una historia que merece ser contada, empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Juan José Millás García nació en Valencia en 1946 y allí vivió hasta los 6 años, cuando la familia se trasladó a Madrid. A diferencia de la infancia de momentos mezclados que suele recordarse, Millás tiene muy claro lo que ocurrió antes y después de cumplir los 6 años. El tiempo de alegría y luz se quedó en Valencia. Algo se rompió en ese traslado de la familia a Madrid, a un barrio de las afueras. Fue muy traumático, pero además el golpe llegó poco a poco, porque a nosotros, a los niños, se nos vendió la historia como que era para mejorar, ¿no? Es decir, que veníamos a Madrid, que era una gran ciudad. Siempre recuerdo que mi padre decía, en Madrid puedes hacer lo que quieras, hay bibliotecas, puedes estudiar lo que quieras, puedes... Y entonces, claro, yo venía con esa idea de que a Madrid, de que todo era para mejor, ¿no? Pues la casa donde vivíamos era una casa que estaba en el extrarradio. De esto un niño se tarda en darse cuenta también, ¿no? De que está en el extrarradio. Es decir, en mi calle terminaba la realidad. Luego todo era un descampado enorme y era una casa muy fría. Este es uno de los recuerdos peores de mi infancia, el frío, ¿no? Porque estaba todo frío, todo lo que tocabas estaba frío, todo. Tocabas los barrotes de la cama, un grifo, cualquier cosa que tocaras estaba fría. Era el frío, era la falta de humedad, era la falta de playa, era que coincidía con una caída económica también, y en Madrid en aquellos años era una ciudad muy inhóspita, sobre todo en el suburbio donde nosotros nos fuimos a vivir. De manera que, digamos, el golpe lo fui recibiendo por etapas, porque yo venía engañado por mis mayores de que esto era un cambio estupendo, y poco a poco ibas viendo que no, que te salían sabañones, por ejemplo, que yo nunca había sabido en Valencia que eran los sabañones, ¿no? Y era una tortura los sabañones, porque se te ponían los dedos como morcillas y te empezaban a picar en clase de matemáticas los dedos. De eso lo recuerdo como una tortura. De manera que sí, fue bastante traumático, hasta el punto de que para mí Valencia quedó configurado como una especie de paraíso perdido, ¿no?
Y yo, de hecho, no volví a Valencia hasta que fui muy mayor, porque yo creo que porque me daba miedo contrastar la idea mítica que tenía yo de Valencia con la realidad. Niños, no os vayáis tan lejos. Quedaros por aquí que os pueda ver. ¿No quieres ir con tus hermanos, Juanjo? No quiero, mamá. Quiero aquí contigo. Mira, mamá, hemos encontrado un cangrejo. ¡Está vivo! ¿Dónde lo habéis encontrado? Estaba entre esas rocas. Lo he cogido yo solita. Mira, Juanjo. No quiero verlo. ¿Te da miedo? Deja a tu hermano que no quiere jugar. Anda, iros para allá, que a mí me da mucha cosa ese cangrejo. Cuidado, que no os dé un pellizco. ¿Qué te pasa, Juanjo? ¿Te duele la tripa? No. ¿Por qué no haces un hoyo a ver si encuentras una peseta como en tu sueño? Vale. No, allí no. Mejor aquí. Ven. Yo creo que este es un buen lugar para acabar. Mamá, ¿podemos ir detrás de esas rocas que nos ha dicho un niño que hay más cangrejos? Bueno, pero no paséis de las rocas, ¿eh? Y cuidado no os vayáis a caer, que algunas resbalan. Díselo a tus hermanos. Mamá, mamá. Mira la peseta. He encontrado la peseta. ¡Qué bien, Juanjo! Como en tu sueño. A ver, déjame verla. No. Es mía, me la he encontrado yo. Valencia era para el Juanjo niño un mundo idílico. La playa, la luz, una situación económica mejor para la familia. Millás recuerda muy vivamente un episodio en la playa. Una noche soñé que estaba haciendo un agujero en la arena de la playa, buscando el agua, buscando hacer un pozo, y de repente apareció una peseta. Claro, una peseta entonces tenía cierto valor, ¿no? Pero además era una moneda bonita por el color, porque era cobriza, ¿eh? Podría parecer un poco de oro en la imaginación de un niño, ¿no? O sea, tenía algo de tesoro encontrarse una peseta, ¿no? Y entonces dije, qué bien que me encuentro una peseta, pero al mismo tiempo pensé, pero como esto está sucediendo dentro de un sueño, cuando me despierte la peseta desaparecerá. Y me desperté, abrí la mano y claro, la peseta no estaba, ¿no? Y entonces debía de ser un sábado, debía ser un día de estos que íbamos a la playa. Yo fui a la cocina donde mi madre estaba trajinando, debía de estar preparando los bocadillos para ir a la playa, ¿no? Y me encontré en sueño. Bueno, y ella pues no me hizo mucho caso, pues muy bien y tal, me dijo que me fuera a vestir o lo que fuera, ¿no? Y ya nos fuimos a la playa. Y allí nos instalamos con la sombrilla, las sillas, todo esto. Y mis hermanos se fueron enseguida hacia la orilla y yo me quedé junto a mi madre. Entonces ella me dijo, ¿por qué no haces un agujero a ver si encuentras la peseta del sueño? Y yo me puse a cavar allí y de repente apareció una peseta, ¿no? Y claro, yo me quedé fascinado porque era la realización de un sueño, ¿no? Y esto es una cosa realmente extraordinaria, ¿no? Pero fíjate que nunca, esto parece un disparate, pero nunca se me ocurrió que la peseta la hubiera puesto mi madre, ¿no? Lo descubrí un día en el diván de psicoanálisis, estaba contando esta historia a mi psicoanalista y de repente dije, ostras, pero tuvo que ser mi madre quien puso la peseta. Estamos en Madrid. Nuestra ciudad es desde hace 4 siglos la capital de España y en este tiempo ha experimentado grandes variaciones hasta llegar a cobijar en su recinto los 2 millones de almas que constituyen su población fija. En Madrid la familia se instaló en el barrio de Prosperidad, entonces el extrarradio de la ciudad. Millás recuerda un caserón que era una ruina. Las ventanas no cerraban, había goteras, paredes desconchadas y vigas podridas. Sobre todo recuerda una experiencia completamente nueva para él, que venía de un lugar cálido.
el frío que se pegaba a los huesos. Había siempre una corriente de aire helado en la casa, y él recuerda el frío del suelo, del pasamanos de la escalera, la taza del retrete y el grifo del lavabo. Recuerda la frialdad de las cucharas y los tenedores hasta que se templaban al contacto con las manos. Una vez por semana tocaba bañarse. El baño era helador, así que su madre colocaba un barreño con agua hirviendo para que los 9 hijos se bañaran. Para calentar las camas por la noche, se ponían ladrillos que se habían calentado previamente en la cocina, o botellas de gaseosa con agua hirviendo. A mí me daba pánico, porque ponían botellas con agua hirviendo, botellas de la casera, ¿no? A mí me daban pánico porque había leyendas de que habían reventado, ¿no? Y claro, el agua estaba hirviendo. Entonces, por un lado, la situación era muy ambivalente. Por un lado estaba muy bien porque tenías los pies calientes, pero por otro estabas con el terror de que aquello estallara. Y decían que había una solución para que no estallara, que era poner una lluvia dentro de la botella, ¿no? Bueno, no sé. Claro, había estas bolsas de agua caliente, de bolsas de goma, pero nosotros no compramos nunca una bolsa de esas. Que uno de los entretenimientos favoritos de mis hermanos y mío era poner vasos de agua en la ventana y se congelaba. Y entonces las neveras no fabricaban hielo todavía. Entonces el hielo era una novedad, tenía algo de fantástico, ¿no? Y teníamos una nevera de estas antiguas de hielo, y había cerca de casa había una fábrica de hielo. Y por las tardes recuerdo al chico que iba con una carretilla y las barras de hielo, y él iba vendiendo, ¿no? Y llevaba una arpillera así en el hombro, se echaba. Entonces tú le decías, quiero un cuarto de barra, y él con un pico que tenía así, con una especie de garfio, ¡paf!, con una habilidad tremenda, cortaba un cuarto y lo metía. 3 estrellas significan más de 18 grados bajo cero en un frigorífico Odac Magnum. Además, el agua del deshielo se evapora sola. Exija la calidad Odac. Sí, es Cointra. Y si es Cointra, estoy tranquila. El frigorífico Cointra tiene todas las ventajas de todos los frigoríficos y además la garantía del servicio y calidad Cointra. El inventor de la nevera fue Charles Tellier, un ingeniero francés que en 1867 inventó un dispositivo destinado a fabricar hielo, y en 1876 consiguió construir el primer frigorífico plenamente funcional. Ese mismo año acondicionó un buque para transportar carne refrigerada, y así se realizó el primer transporte a larga distancia entre Buenos Aires y la ciudad de Rouen, en Francia, lo que permitió que se pudiera consumir carne sudamericana en Europa. Así empezó el intenso tráfico de carne entre Europa y América. Las neveras llegaron por primera vez a España en 1952, pero pasaron años hasta que llegaron a los hogares menos pudientes. No estaban al alcance de cualquiera. En 1965, cuando un obrero cobraba 3.000 pesetas al mes, una nevera corriente no bajaba de las 11.000, casi el sueldo de 4 meses. O sea que las neveras eléctricas todavía tardaron en llegar, por lo menos a las clases medias, ¿no? Y luego, claro, cuando llegaron las neveras que fabricaban hielo, aquello nos parecía también una cosa. Por el principio, Juan José Millás, Cadena SER. El padre de Juan José Millás se llamaba Vicente y tenía un taller de aparatos de electromedicina. Los arreglaba, los inventaba o los deducía de publicaciones norteamericanas, aunque no sabía inglés. Detrás de la casa había un patio y al fondo 3 habitaciones donde estaba el taller de su padre. Allí se pasaba Vicente las horas metido, canturreando tangos. Por ese taller pasaron aparatos de rayos X y de electroshock, y pulmones de acero con los que Juanjo y sus 8 hermanos jugaban. Él había estudiado, entonces en la carrera se llamaba perito industrial, ahora se llama técnico de no sé qué, que es como
es como en aparejador, en arquitecto, ¿no? Y él se especializó, pues por no sé qué razones, porque le gustaba mucho la medicina, seguramente, se especializó en eso, en aparatos de electromedicina, y él era un hombre muy ingenioso, realmente era un inventor. A mi padre el mayor favor que le podías hacer era ponerle un problema práctico antes de acostarse, porque entonces se metía en la cama y al día siguiente se levantaba con el problema resuelto, ¿no? Un problema de orden mecánico, él inventaba cosas, ¿no? Recuerdo que había un pintor santanderino de la Escuela de Madrid, grande, que era muy amigo, que ya murió, que era muy amigo de Antonio López. Bueno, pues a este pintor un día me dio, empezó a tener alergia a la pintura, fíjate qué drama para un pintor, ¿no? Entonces fue a muchos médicos y tal, y nadie le solucionaba nada. Entonces un médico me dijo, vaya usted a ver a Vicente Millás, que era mi padre. Claro, los médicos conocían mucho a mi padre, porque él trabajaba mucho para él. Que si no se lo soluciona a él, no se lo soluciona a nadie. Y entonces mi padre me hizo una escafandra con un cubo de basura, porque mi padre todo lo reciclaba, ¿no? En casa, por ejemplo, estaba prohibido tirar los tapones de las pastas de dientes, porque los convertía en mandos para los aparatos, ¿no? Y me hizo una escafandra con un tubo de salida, otro de entrada, entonces el aire entraba por un sitio, salía, en fin, el caso es que me solucionó el problema. Tengo la impresión de que tuve poco trato con él, ¿no? Tengo la impresión de que tuve poco trato con él, porque él estaba siempre muy ensimismado en el trabajo, en el taller. Yo creo que se salvaba de aquella locura, claro, de tener 9 hijos en aquellos años tan difíciles, además, con unas economías de guerra. Él escribía muy bien, porque cuando escribía cartas, era aparte de que la caligrafía estaba muy cuidada, las cartas eran ingeniosas, ¿no? Pero yo tengo la impresión, ya digo, yo suelo decir, para mí mi padre fue más un hombre que papá, ¿no? O sea, a veces era papá, a veces era un hombre, pero yo tengo la impresión de que yo no tuve mucha relación con mi padre. Papá, dice mamá que si le has cogido un filete de carne. Mira, Juanjo, ven a ver esto. Ah, lo tienes tú. Voy a decírselo a mamá. Ven, no le digas nada. Ahora le digo yo. Necesito el filete para probar el bisturí eléctrico que he construido. ¿Y para qué sirve? Cuando los médicos operan, al cortar la carne sale mucha sangre y necesitan un aspirador como los que construyo yo. Sí, como ese que tienes ahí. Hace falta ese aparato que aspira la sangre porque si no el cirujano no vería nada y no podría operar. Pero mira, con el bisturí eléctrico eso ya no hace falta. En Estados Unidos operan con esto todo el rato. Ya verás. Fíjate, cauteriza la herida en el momento de producirla. ¿Lo ves? Así ya no se inunda todo de sangre. Juanjo, estás con tu padre. ¿Tiene el filete? ¿Qué es cauterizar? Vicente, es el tercer filete que coges. Lo necesito para probar el bisturí. Pues búscate otra cosa, que la carne está muy cara. Pero él se dedicaba a la fabricación de aparatos de electromedicina, aparatos de quirófano, y era todo también muy misterioso, porque yo he visto pasar por casa un aparato de rayos X, por ejemplo, o incluso recuerdo una vez que llegó un pulmón de acero, que no sé si existen todavía, pero era un aparato en el que te metías y te obligaba a respirar, ¿no? Recuerdo mis padres un día que se fueron al cine y a mí me metieron mis hermanos allí, me enchufaron y no podías más que respirar, no te obligabas, era un pulmón de acero. Él presumía de haber sido el primero que fabricó un bisturí eléctrico en España. Y la ventaja de un bisturí eléctrico respecto a los tradicionales es que cauterizaban heridas al tiempo de abrirlas, con lo cual no salía sangre. Y no recuerdo estar allí encima de su mesa del taller
con un filete de carne, haciendo incisiones con el bisturí, que era una escena muy surreal, porque, claro, tú imagínate un gran trozo de carne en un banco de un taller, es decir, donde hay tuercas, hay limaduras, hay alicates, destornilladores, y en medio de todo ese panorama, absolutamente fuera de contexto, un gran pedazo de carne, ¿no? Luego, con el tiempo creo que mi madre dijo que la carne era muy cara y entonces lo probaba en patatas, ¿no? Pero bueno, el caso es que un día yo estaba sentado sobre el taller haciendo estas incisiones y yo estaba mirándome asombrado desde mi estatura, y entonces él reparó en mí, se volvió y dijo: fíjate, Juanjo, cauteriza la herida al tiempo de abrirla. Yo me quedé con la frase, yo no sabía lo que significaba cauterizar, ¿no? Pero yo entendí, me quedé con la frase y yo entendí que ahí había una paradoja, que sucedía algo que era contradictorio. Enseguida yo busqué en diccionario, porque era muy aficionado al diccionario, y vi eso, que en cierto modo curaba la herida al tiempo de producirla. Y me quedé con esa frase toda la vida. Y ya de mayor, cuando empecé a escribir una novela, me vino al recuerdo y empecé la novela con esta frase, pensando, porque yo entonces escribía con un bolígrafo Bic negro punta fina, que es un bolígrafo que hace un poco de herida en la cuartilla, ¿no? Y yo pensé, caramba, la escritura hace lo mismo que el bisturí eléctrico, ¿no? Porque la escritura abre heridas que cauteriza en el momento mismo de abrirlas. Y pensé, caramba, mi padre y yo no hacíamos cosas tan distintas, ¿no? La madre de Juan José Millás era Cándida García. Tenía trastornos de carácter. Pasaba de estar tranquila a alterarse en pocos minutos. Sufrió muchas intervenciones quirúrgicas y cuando nació el más pequeño de sus 9 hijos, ella estuvo a punto de morir. Millás recuerda que siempre le dolía algo y siempre estaba embarazada. Yo me parecía mucho a ella físicamente y yo creo que yo siempre he pensado, nosotros éramos 9 hermanos, yo era el cuarto, y yo siempre he pensado que era el preferido de mi madre. No sé si es una fantasía o realmente ocurría así, ya digo, porque me parecía mucho a ella, ¿no? Y entonces a mí me costó mucho ver a mi madre como una persona frágil. Siempre la vi como una persona muy fuerte, muy dura, aunque al final de su vida estuvo llena de enfermedades, la operaron varias veces, pero yo siempre pensaba en ella como en una fuerza de la expresión es esta, como una fuerza de la naturaleza, ¿no? Juanjo, ven. ¿Qué pasa? ¿Quieres ver la ventana? Entra, que la tienda está cerrada y mi padre anda en el bar. Mi madre está durmiendo en el sillón de orejas, no podemos hacer ruido. No sé si quiero verla. En mi casa también hay ventanas. Esta es una especial. Ayúdame con la trampilla. Aquí huele a chorizo y a queso. Mi padre aquí guarda lo de la tienda. Dame esa caja. ¿Esa es la ventana? Pero si es muy pequeña y está llena de telarañas. Calla y súbete aquí. Anda, se ve toda la calle desde el suelo. Esa que viene por ahí es Mariluz, ¿no? La de los zapatos negros. Juan José Millás tiene grabado un día de su infancia en que un amigo del barrio le invitó a su lugar secreto. El padre tenía una tienda de ultramarinos y detrás del mostrador había una trampilla en el suelo.
Los dos niños bajaron juntos una escalera prácticamente vertical que llevaba al sótano, que también era el almacén en el que había embutidos, aceite, bacalao y conservas, y en un lado había un respiradero situado al nivel de la calle, cubierto por una reja metálica muy tupida y con los agujeros tapados por la suciedad acumulada. Los dos niños se subieron a una caja y entonces recuerda Millás que tuvo una visión. Era su calle, pero contemplada desde esa perspectiva extraña, le pareció otra realidad. Desde entonces, su amigo le invitó varias veces a distintas horas a visitar ese lugar mágico. Sí, porque desde ese observatorio se veía que era un semisótano. Entonces, desde ahí yo tenía una visión hiperrealista de la calle y de las personas que la transitaban, ¿no? Entonces aquella calle era como una o sea, no era la calle en la que luego salía, sí era una calle normal, pero vista desde ese observatorio era una calle platónica, o una calle metafísica, no sé, y era muy curioso ver pasar a las personas, que las veías de lejos, pero luego a medida que se acercaban solamente veían las rodillas, los pies, las piernas, ¿no? Y entonces para mí aquello era mirar a un mundo, en mi fantasía, ¿no? Y por eso la novela se tituló así. La familia de Millás vivía en la calle Canillas, en el barrio de la Prosperidad, al noreste de Madrid. Entonces era un barrio periférico, de casas bajas. Para un niño en esa calle se acababa la realidad, y después solo había descampados y vertederos. Era un barrio muy pobre, muy duro, muy hostil, para ese niño arrancado de la cálida luz de Valencia. La periferia de Madrid originalmente se componía de pequeños pueblos dedicados a la agricultura y la ganadería, de los que se abastecía la ciudad. Esos pueblos se comunicaban por caminos con el centro de Madrid. A lo largo de estos caminos principales fueron apareciendo casas y caseríos que acabarían por convertirse en barrios de la gran ciudad. La calle de Canillas, donde vivía Juanjo Millás, era un camino que iba hasta el pueblo de Canillas, igual que la calle López de Hoyos era el camino al pueblo de Hortaleza. De la primitiva barriada de la Prosperidad en la que creció Juan José Millás, ya no queda nada. La calle Canillas se convirtió para él en una especie de celda de la que intentar escapar, y al mismo tiempo ha vivido atrapado en ella el resto de su vida, porque se la encuentra en cualquier parte. Bueno, naturalmente era un sitio donde había que irse. Era un sitio donde había que irse, sí. Pero es curioso que sí, que luego esa calle yo me he encontrado en tantos viajes, sobre todo en Latinoamérica. Esa calle me he encontrado. Me he encontrado también en Marruecos. Me he encontrado en la calle comercial más cercana a Canillas era López de Hoyos, que es una calle muy conocida, y entonces era la calle, digamos, comercial del barrio. Ahí estaban las ferreterías, los ultramarinos, por allí pasaba el tranvía. Y la calle López de Hoyos me la encontré en todas partes. Sí, sí. Una de las cosas por las que me gusta mucho viajar a Latinoamérica es porque allí me encuentro con frecuencia con mi barrio, ¿no? Pero me pasó en un viaje que hicimos a Marruecos, unas navidades, un grupo de amigos con niños y tal. Yo me decía, no sé por qué me traéis aquí, porque estoy en donde nací. Vamos, no había nacido allí, pero donde pasé mi infancia, ¿no? En Marruecos vi muchos sitios muy parecidos, sí, sí. Por el principio, Juan José Millás. Cadena SER. Juan José Millás es el cuarto de 9 hermanos, 4 chicas y 5 chicos. Cada uno se lleva con el anterior 15 o 16 meses. Al ser tantos, había un momento en que los mayores perdían el control sobre ellos. Se hacían 2 recuentos al día, y el resto del tiempo podían jugar en libertad sin que nadie les echara de menos. Claro, tú tenías que estar a la hora de comer y a la hora de la merienda, ¿no? Pero sí, claro, tenías una libertad enorme porque era imposible controlar a 9 críos, ¿no? Y entonces, y luego en las calles no tenían los peligros que tienen ahora. En mi calle no había un solo coche aparcado. Es decir, que en la calle era nuestro territorio natural, ¿no?
Juanjo! ¡No puedo! ¡Ayúdame! Espera, prueba con esto, que le he sacado el taller de papá. No va a servir. Empujad vosotros la puerta mientras hago palanca. Venga, vamos. A la de 3. 1, 2 y 3. ¡Quita el pie de ahí! ¡Me haces daño! ¡Madre mía! ¡Qué de cosas! Huele a pis de gato. ¡Qué asco! ¡Mira! ¡Hay espadas! Esos son floretes, no espadas. ¡Lucha, cobarde! Dime dónde está el tesoro, capitán pirata. Mira, aquí hay un libro del Quijote. ¡Una rata! ¡Dale con el florete! No gritéis, que como nos pille mamá nos mata. Yo creo que el dueño de esta casa era un soldado. Sería un soldado. Yo creo que era un cura. Mirad, aquí hay un cáliz como el de la iglesia. Lo que yo creo es que era gallego. Este Quijote está en gallego. A mí me da miedo este sitio. Se lo voy a decir a mamá. Encima de uno de los almacenes del taller de su padre había un cuartito cerrado que se había reservado el dueño de la casa para guardar cosas suyas con las que no sabía qué hacer. Y había un cuarto ahí que el dueño de la casa nos pidió que pudiera meter, y lo tenía clausurado. Y allí, como hacíamos tantas trastadas, ¿no? Pues un día abrimos. Y era un cuarto pues lleno de libros. Recuerdo que había un libro que intentaba demostrar que Cristóbal Colón era gallego. Yo creo que aquello debía ser de un militar ilustrado, porque había muchos libros, ¿no? Y había una tradición de militares ilustrados, realmente, ¿no? De principios de siglo y tal. Y había objetos, había floretes, y aquel cuarto, y había ratas, había ratas también, había muchas ratas. Y aquel cuarto pues se convirtió en una especie de, pues sí, de sitio muy misterioso, sobre todo porque entrábamos a él en secreto, ¿no? Uh-huh. La casa tenía, por ejemplo, un palomar, llamábamos, que nos subíamos y de ahí salíamos al techo, hacíamos barbaridades. Claro, era un barrio de casas bajas y yo recuerdo haber recorrido varias casas por los tejados. Hacíamos cosas que un padre de hoy pero claro, a nosotros nos soltaban y en las tardes estas del verano que eran eternas, ¿no? Pues había que entretenerse haciendo diabluras. En aquel descampado recuerdo que había también una alcantarilla abierta y nos metíamos en las alcantarillas. Nos metíamos científicamente, ¿eh? Íbamos con velas porque ya alguien había dicho que había que ir con velas, de manera que si la vela se apagaba es que había gases, ¿no? Era un poco el canario de los mineros, ¿no? Que si el canario se mueve es que hay gases, ¿no? Sí, hacíamos barbaridades, ya digo. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los que... En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanzas en astillero. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocinflaco y... En verano, cuando nos poníamos muy pesados, nos sentaba allí en unas escaleras que había allí al lado del taller y yo odié el Quijote mucho tiempo, claro, porque además, claro, no entendíamos. Una edición del Quijote que ni siquiera estaba adaptada para niños, ¿no? Y entonces allí pues era uno de los castigos que ponía, sobre todo para que nos estuviéramos quietos. Ponte a leer el Quijote. Y leíamos el Quijote. Estaba en Enciclopedia Espasa, que yo me pregunté un día a mi padre por qué había comprado, y me dijo, esto fue en una época en la que había mucha inflación y el dinero no valía nada, y decían, hay que comprar cosas. Y entonces mi padre compró una Enciclopedia Espasa, que era esta enciclopedia de más de 100 tomos, que está en todas las notarías,
si tú vas a una notaría y no está la enciclopedia Espasa, ese notario no es de fiar, ¿no? La enciclopedia Espasa, o Espasa Calpe, cuyo nombre original es Enciclopedia Universal Ilustrada Centroamericana, se empezó a publicar en 1905 y ha sido la gran enciclopedia española del siglo XX. Su propósito fue publicar una obra enciclopédica de consulta que, además de los conocimientos científicos, artísticos y tecnológicos, incluyese la historia, biografías, geografía, artes y literatura de España y Latinoamérica. Sus principales novedades respecto a otras enciclopedias del siglo XIX españolas y extranjeras era el gran tamaño de sus volúmenes y la incorporación intensiva de fotografías e ilustraciones en blanco y negro y láminas en color encartadas en un papel cuché de mayor gramaje y calidad que el resto del volumen. Además, incluían una cartografía muy completa que hasta entonces no había existido en las enciclopedias en español. Porque la enciclopedia Espasa, con esos lomos negros, con las letras doradas y tal, daba mucha respetabilidad. Yo creo que mi padre lo compró también porque si tú tenías en tu despacho una enciclopedia Espasa, ese despacho era respetable, ¿no? Y entonces, en algún momento, pues también en esas tardes eternas de verano, pues debí tirar de un tomo de la enciclopedia Espasa y sobre todo me entretenía al principio viendo las láminas, porque las láminas eran fantásticas, las láminas de mapas, las láminas de animales, eran muy buenas y además eran, claro, entonces se imprimía en papel de verdad y con unas tintas excelentes, de manera que yo conservo esa enciclopedia que es del año 17 y no han perdido viveza las láminas de color, ¿no? La pasión del padre de Juan José Millás eran las herramientas y la de su madre eran las medicinas. Para Millás, las ferreterías y las farmacias han quedado de alguna forma asociadas. No, a mí me volvía loco leer prospectos de las medicinas. Sí, para mí la ferretería y la farmacia están asociadas porque mi madre era muy consumidora de productos farmacéuticos y mi padre de ferretería, ¿no? Y todavía cuando paso por delante del escaparate de una ferretería me paro, porque los escaparates de la ferretería además son fantásticos, porque parece que remiten a un orden moral, ¿no? Y soy muy aficionado también a la farmacia. Pero a mí me fascinaban los prospectos de las medicinas por su precisión. Eran de una precisión quirúrgica, eran un lenguaje quirúrgico, ¿no? Y yo muchas veces he pensado, si en aquellos años me hubieran dicho, oye, a ti te vendría bien en la vida ser redactor jefe de prospectos de medicina, yo que sí, me conformo, me parece estupendo, ¿no? Y eso que también digo que los prospectos han cambiado mucho, porque, por ejemplo, se han suprimido palabras tan hermosas como antiflogístico, que es una de las palabras más hermosas del castellano, que significa antiinflamatorio. Ahora ningún prospecto pone antiinflogístico, pone antiinflamatorio, ¿no? Sí, cuando descubrí la lectura, que eso ya fue en la adolescencia, sí ahí mi vida cambió, porque la lectura fue para mí un descubrimiento, me cambió la vida, ¿no? O sea, convertirme en lector a mí me cambió la vida. Y gracias a que me convertí en lector, luego fui escritor. Y me convertí en lector de casualidad. Esto lo he contado también alguna vez, en parte gracias a la enciclopedia Espasa, porque claro, yo iba mirando las láminas, también ilustradas, pero de vez en cuando me daban ganas de leer el artículo al que correspondía la lámina, ¿no? Pero luego resulta que
allí en mi barrio, pues yo creo que por una de esas casualidades de la vida, porque no creo que en aquellos años hubiera muchas bibliotecas públicas en Madrid, con franqueza. Había una biblioteca pública. Y claro, nosotros pasábamos mucho tiempo en la calle también en invierno. Y de vez en cuando, para calentarnos, nos metíamos a la biblioteca. Pero claro, en la biblioteca no se podía hacer nada, porque allí había una especie de sargento que como dijeras una palabra te chistaba enseguida, entonces estabas quieto. Entonces claro, era tan aburrido estar allí que yo un día pues tiré mano de un libro. Además, la biblioteca tenía 2 pisos, el piso de abajo era de infantil juvenil y el de arriba de adultos, y de manera que todo lo que había en el piso donde yo estaba era... Y entonces saqué un libro al azar, y el libro era 5 semanas en globo de Julio Verne, que es la primera novela que yo he leído. Y entonces lo abrí, por puro aburrimiento, empecé a leerlo y me caí dentro del libro. Ya no podía dejar, no podía... Y recuerdo que llegó la hora de cerrar la biblioteca y yo sentí una angustia enorme porque tenía que dejar el libro, porque si eras socio te podías llevar libros a casa, pero yo no era socio. O sea, si no eras socio podías entrar y estar allí leyendo. Y entonces recuerdo que al día siguiente estaba allí 1 hora o 2 antes de que abriera la biblioteca para que nadie cogiera el libro. Claro, luego ya empecé a guiarme por los títulos Viaje al fondo de la Tierra. Fíjate qué título tan sugestivo para un niño. Bueno, con Viaje al fondo de la Tierra directamente era como una droga, porque además yo tenía una capacidad para identificarme con los personajes. O sea, a mí regresar de la lectura a la realidad me costaba un montón. O sea, cuando yo salía de los libros para volver a la realidad, adaptarme a la realidad, me pasaba también eso en el cine. En los años 60, en los barrios de Madrid, había muchas salas de cine, algunas de ellas de estreno. En el barrio de Prosperidad, en la calle López de Hoyos, de la que habla Millás, estaban los cines López de Hoyos, el Cine Estudio Covadonga y el Royal. Y con ellos competían otras 4 salas en los barrios cercanos. El último en cerrar fue el Cine Morasol, en la calle Pradillo. Se inauguró en 1964, cuando todavía acudir al cine el fin de semana era uno de los entretenimientos más populares. Y aunque tuvo una época en la que se transformó en sala de conciertos, la Morasol volvió a ser cine y aguantó hasta 2013. Allí en López de Hoyos había un cine, que se llamaba el Cine López de Hoyos, que ponían, que era un cine de estos de antes de sesión continua, que ponían 2 películas, de manera que te veías 2 películas, y te podías quedar a volver a verlas porque no te obligaban a salir. Pero recuerdo esto del domingo por la tarde, ir al cine y meterme en cine a lo mejor a las 4 y salir a las 9. Y salía a la calle en López de Hoyos, en mi barrio, y bueno, y me costaba hacerme a la realidad un montón, porque yo seguía dentro de la película, llegaba a casa, cenaba, me metía en la cama y seguía dentro de la película, y esto me pasaba también con los libros. La década de los 80 fue muy mala para los cines, especialmente para las grandes salas que no podían completar su aforo al competir con el vídeo y la televisión. Muchas se reconvirtieron en multicines y aguantaron hasta donde pudieron. Los cines grandes de los barrios se transformaron en bingos, salones de bodas y banquetes o gimnasios. Los cines pequeños, en su mayoría, se transformaron en supermercados de grandes cadenas o en franquicias de ropa. En 2006, una reforma del Ayuntamiento de Madrid permitió que los cines pudieran cambiar su uso urbanístico, y eso aceleró el cierre de muchas salas que aún funcionaban. Y claro, yo creo que a mí esto, en cine y en los libros, me salvaron, ¿no? Me salvaron porque yo tenía una conciencia muy grande de pérdida, de que había perdido algo importante, ¿no? Y esa conciencia de pérdida era como una herida. Y esto me salvó, ¿no?
por el principio. Juan José Millás. Buenos días, Vicente. ¿Qué tal? Hola, Sabina. Muy bien. Aquí ando, buscando cosillas con mi hijo. Hola. ¿Te sirvió la bobina que te di el otro día? Sí, funcionaba muy bien. Venía a ver si tenías más. Aquí no tengo. Pero espera, que le voy a preguntar a Manolo. ¿Esto qué es, papá? Eso es una radio. ¿Para escuchar la radio como la que tenemos en casa? Sí, pero esta funciona sin electricidad. Es una radio de galena. La galena es un mineral capaz de captar las frecuencias de radio. Me dice Manolo que no tenemos, pero que te pases la semana que viene, a ver si te puede conseguir algo. Muy bien, pues me pasaré. Dile que necesito por lo menos 5. ¿Qué precio tiene esa radio de ahí? Esa radio es muy antigua y muy valiosa. Pero si es un mecanismo muy simple, hasta la puedo fabricar en casa. Venga, dame buen precio, que se la quiero comprar a mi hijo. La radio era una cosa muy, muy mágica, porque verás, mi padre era muy aficionado, claro, no es raro, como era muy manitas y era muy aficionado a ir al rastro, porque en el rastro él compraba aparatos y luego con cosas y herramientas y nos llevaba a veces al rastro, a mis hermanos o a mí. Yo recuerdo haber ido alguna vez al rastro con él. Y entonces en el rastro nos compró una cosa que se llamaban radios de galena. Era como una ampolla de cristal que dentro llevaba una radio, dentro llevaba una piedra de galena, una piedra que se llama así, que se pinchaba con un punzón y según pinchabas en un sitio y en otro cogía una emisora u otra, que oías con cascos como los que llevamos ahora, ¿no? más antiguos, y entonces yo me metía en la cama, y mis hermanos, pero yo recuerdo, me metían en la cama y ponían la radio, que imagínate, llegaba llena de ruidos y de estática y yo qué sé, ¿no? Pero claro, para mí las voces, a mí no me importaba lo que escuchaba, me importaba que oía voces, que aquellas voces, pues es que podían venir de Marte, para mí era magia, que por el aire llegaran voces, y aquello me fascinaba. Entonces escuchaba, no sé siquiera qué programas escuchaba, pero me encantaba escuchar y me dormía escuchando, ¿no? Porque además aquello no consumía ni pila, ni electricidad, ni nada, ¿no? Estas radios. Y entonces recuerdo cuando ya de mayor tuve la oportunidad de hacer radio, dije que sí por la curiosidad de ver cómo era la radio desde dentro, ¿no? En parte. Y luego en la radio de aquellos años se emitía mucho bolero, música, emitía mucho bolero. Y a mí el bolero me aficioné mucho a él porque tenía el bolero. A mí yo siempre digo que me gustan las canciones con argumento porque he escuchado muchos boleros. Y el bolero en cierto modo conformó, fue un modo de educación sentimental, ¿no? Y por eso para mi generación los amores que no eran desgraciados no eran amores de verdad, ¿no? Aquello fue nefasto, la educación aquella sentimental fue espantosa. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Pero claro, me gustaba muchísimo. Y recuerdo mucho Ocito, no sé si en El Mundo o en este último libro, Con la vida a ratos, precisamente una canción que a mí me estremece cada vez que la oigo, que es Un mundo raro, que hay una versión estupenda de Chavena Vargas, por cierto. Chavena Vargas ha hecho 2 versiones, una recitada, que a mí no me gusta tanto, y otra cantada, ¿no? Y yo todavía cuando escucho Un mundo raro, se me ponen los pelos de punta, porque yo me identificaba mucho con la letra de esa canción, porque yo me sentía raro en el mundo, ¿no?
Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor. Este escritor y periodista de éxito fue un mal alumno en el Colegio Claret, siguió el instituto en el Ramiro de Maeztu, empezó la carrera de Filosofía y Letras y la dejó a los 3 años. Trabajó en una caja de ahorros y como administrativo en Iberia. Y ya entonces se levantaba a las 5 de la mañana para escribir antes de ir a trabajar. Ahora, con 73 años, escribe 6 artículos periodísticos a la semana, colabora con un programa de radio y publica una media de una novela al año. El estilo de su obra, los dobles sentidos, la ambigüedad y su capacidad de ensoñación puede que vengan de ese niño desvalido, triste y raro, que nunca curó la herida que le supuso dejar Valencia. Pues supongo que sigue habiendo mucho, lo que pasa es que está enterrado en este Juan José Millás, que ves, o sea, todas las edades están enterradas en la edad actual, ¿no? No, o sea, a mí me sorprende cuando miro hacia atrás haber vivido tanto. Eso me sorprende mucho y me da, y cuando pienso en aquel niño me produce mucha ternura, me da lástima no haberle podido ayudar más. Por el principio, Juan José Millás. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Ángeles Oliva y Toña Medina. Producción, Matilde Suárez. Técnico de grabación, Alicia Molina y María Jesús Rodríguez. Interpretación, Eli Zapata, Santiago Antón y Alicia Merino. Con la colaboración especial de Gerard Merino, Lucía Pérez, Carlota Mayor, Claudia Catanzaro y Gael Molina Esquinas.